Hola, soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV donde compartimos la historia contigo. Cuauhtémoc pertenecía a la clase dirigente de México Tenochtitlan y fue educado con la finalidad de ser un gobernante, como lo habían sido Ahuizotl, su padre, y Moctezuma Xocoyotzin, su tío. En el contexto de la guerra, Cuauhtémoc, que se encontraba como gobernante en Tlatelolco, fue ungido el 9 de enero de 1521 como tlatoani o máximo líder, para sustituir en el mando de la defensa de la ciudad a su hermano Cuitláhuac, muerto por contagio de la epidemia de viruela en los días finales del sitio y asedio sobre México Tenochtitlan y Tlatelolco, su ciudad vecina. Este fue el último punto de resistencia de Cuauhtémoc, quien rechazó rendirse ante Hernán Cortés y decidió combatir hasta el último hombre. Pero los estragos de la epidemia, la carencia de alimentos y agua, hicieron que sus defensores no pudieran resistir más y fue capturado por los invasores el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc no fue un emperador porque el significado de esta palabra también es europeo. Fue un tlatoani que, como ha explicado Eduardo Matos Moctezuma, este término significa el que tiene la voz o el que tiene el poder de la palabra, y quien, investido como tal, es el máximo líder guerrero y religioso. Los dioses hablan a través de su persona y es un cargo al que no se puede renunciar. Una definición más precisa del significado del nombre de Cuauhtémoc es el de águila que desciende y no el de águila que cae. Es nombre de guerrero que ataca, porque el vuelo descendente del águila es cuando va a atacar y, logrado su objetivo, asciende en vuelo de nuevo. Personificada el ave como humano, en términos guerreros, se le ha llamado también el caballero águila. Su dignidad ante el enemigo la mantuvo todo el tiempo que logró sobrevivir a su deseada muerte en combate que las circunstancias no le concedieron. Con las limitaciones de un control extranjero sobre su pueblo, siguió siendo respetado como señor de Tlatelolco, la ciudad que llegó a gobernar y en la que fueron reubicados a partir de 1521 los mexicas que no perecieron luego de la caída de México Tenochtitlan. Pero la vida de Cuauhtémoc no duraría mucho porque terminaría a manos de Cortés en 1525. Para referirnos al comandante invasor, diremos que, como otros pobres en la península ibérica que se imaginaban hacerse ricos en las tierras del nuevo continente recién descubierto por los europeos, Hernán Cortés era un aventurero español que se embarcó hacia las islas de las Indias Occidentales, llegó a Cuba y se relacionó con Diego Velázquez, su gobernador. Luego de un tiempo, logró que éste lo comisionara en una expedición de las que exploraban la costa continental de la península de Yucatán y poco después tomó rumbo hacia Tabasco y luego a Veracruz para desembarcar aquí en abril de 1519 y permanecer por varios meses. Cortés entró en contacto con pueblos tributarios de los mexicas como los totonacos y otros, advirtió sus diferencias entre ellos y se aprovechó de estas para hacer alianzas y sumarlos a sus fuerzas. Emprendió así el camino hasta llegar a la Ciudad de México Tenochtitlan, donde surgió su ambición para dominarla y apropiarse de sus riquezas y el oro que buscaba. Tal ambición lo hizo entrar en conflicto con el gobernador Velázquez, de quien había desobedecido su permiso de solo explorar las costas. Después de la guerra, con la que Cortés logró imponerse en México Tenochtitlan, el conflicto siguió con las autoridades del rey Carlos y con este mismo,
que le prohibió hacer publicaciones y fue sujeto desde 1526 a un juicio que se prolongaría hasta su muerte de Cortés en 1547. Un juicio que se mantuvo sin resolución y lo obligó a residir en España, pues tenía la prohibición expresa de regresar a la Nueva España. Pero la historia del primer dominio español en Mesoamérica hubiera sido probablemente distinta si no hubiera aparecido en ese contexto una mujer nahua llamada Malinali, Malintzin, Malinche o Marina, que entró en contacto con Hernán Cortés tras su desembarco en la costa de Veracruz, y éste advirtió que podía servirle como traductora entre las lenguas náhuatl y maya, con el traductor que él traía entre las lenguas maya y el castellano, que hablaban los españoles, lo cual fue una situación decisiva para poder comunicarse y hacerse entender. Malinche le transfirió su nombre a Cortés, que luego sería llamado el señor Malinche por los interlocutores autóctonos, porque entendían las palabras de él en la boca de ella, y por esa función clave empezaría a ser un acompañante indispensable para Cortés, quien, aunque mantenía un vínculo matrimonial con su esposa residente en Cuba, tuvo un hijo con Malinche en 1522. Al enterarse de esa relación, la esposa llegó a México para reunirse con Cortés, pero ella murió poco después en casa de él, probablemente asfixiada, y así Cortés quedó bajo la sospecha de ser un presunto feminicida, como se le calificaría ahora. Malinche interpretaría las primeras palabras que a Cortés dirigiría a Cuauhtémoc tras su captura en la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, así como las últimas palabras del Tlatoani ante Cortés cuando éste ordenó su ejecución el 28 de febrero de 1525, luego del interrogatorio que éste le habría hecho a Cuauhtémoc, traduciendo ella entre ambos como presunto implicado en una supuesta conspiración para acabar con Cortés y de la que Malinche le habría informado. En la relación de los hechos, así quedó consignada Malinche en el principio y el fin de la relación entre Cuauhtémoc y Cortés. ¿Dónde y cómo sucedió el magnicidio de Cuauhtémoc? Lo trataremos en nuestro próximo programa, donde seguimos compartiendo la historia contigo.